Y bueno, pues finalmente haremos el video que hace rato les debo, que es el video de las uñas. La composición química de las uñas es una proteína queratínica de estructura terciaria, no es una proteína comestible de alta calidad, pero sin embargo es una proteína. Esta uña, que normalmente adquiere una forma de garra, en realidad los perros antiguamente la utilizaban obviamente para pelear, para defenderse, lo mismo que para ganar el alimento o buscar el alimento. Sin embargo, nuestras mascotas en la actualidad obviamente son mascotas de la ciudad, la mayoría son mascotas que viven muchas veces inclusive en departamentos, en casas, en el interior. Y bueno, sin embargo, las uñas obviamente por la alimentación misma que tienen, porque están vivos nuestros mascotas, obviamente tienen un crecimiento, exactamente el crecimiento como lo tienen nuestras uñas también. Ya no las desgastan obviamente porque ya no hacen un trabajo de desgaste de las uñas. Normalmente las uñas de los perros, tanto adelante como atrás, tienen un crecimiento diferente. En la parte de adelante las uñas crecen un poco más porque la forma de la tracción, obviamente los perros hacen esto, mientras que cuando avanzan la pata trasera hace un movimiento así y se desgastan un poco más. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar que las uñas delanteras son un poquito más largas y las uñas traseras ligeramente más cortas, en esa diferencia de crecimiento, pero es por la tracción misma que tienen los perros en su movimiento, obviamente. Afortunadamente no es muy común, sin embargo, hace 10 días volvió a suceder que vino un cliente, uno de mis clientes extranjeros, un brasileño, y vino al arreglo de su mascota. Entre las cosas que me dijo me pedía de favor que no le cortáramos mucho las uñas a su mascota para que no fueran a sangrar, porque eso le podía doler mucho. Entonces yo revisé las uñas de la mascota y en verdad estaban ligeramente largas para mi gusto. Entonces le dije, mira, yo quiero pedirte un favor, quiero que me permitas hacer lo correcto para tu mascota. Primero, te voy a enseñar un video, le dije, dos videos más que tengo guardados, en los cuales te voy a mostrar un perro que le cortamos las uñas y bueno, esto ya puede ser un poco peligroso porque al pisar la uña levanta el dedo. Y aparte esta uña se puede agarrar, atorar en algo y puede arrancarse o cortarse. Y entonces la cortamos en sesgo. No viene sangre, estoy despuntando, estoy haciendo hemostasis para que no salga la sangre y lo único que tengo que hacer es cauterizar con el mínimo de polvo. El mínimo de polvo, ahí está. No tenemos por qué manchar, ni desperdiciar el polvo, ni mucho menos. Y eso es todo, y el perro realmente, ustedes lo están viendo, aunque sangró la uña, el perro está muy tranquilo, no pasa absolutamente nada. Hay otros perros, sin embargo, que les cortas tú la uña, vean como estoy haciendo hemostasis, no sale la sangre. Si suelto, sale la sangre, pero no es la intención. Entonces, nada más cauterizo con la mínima cantidad. Y el perro, ustedes están viendo, completamente tranquilo, no está sufriendo, gritando, ni mucho menos. Mi intención, desde luego, no es sangrar al perro. Mi intención es que el perro tenga su uña corta para que no se vaya a lastimar. Tampoco mi intención es gastar mi polvo que traigo de Estados Unidos. El asunto es que yo trabajo por el bien del perro. Y aquí yo he aprendido a abreviar y vean, podemos inclusive cortar dos uñas al mismo tiempo y ahorrarle, digamos, un corte al perro. Al mismo tiempo corté dos uñas. Ahí está. Ya. Recuerden la técnica correcta del corte de la uña, es así en sesgo, para retardar más el crecimiento de la uña. Ahí están. Y el perro completamente tranquilo, y así fue con todas las uñas. Después de mostrar el video a este cliente, le dije, fíjate que si yo hago lo incorrecto, te haría caso, y obviamente es lo más fácil también para mí, porque si yo le corto apenas la punta de la uña a tu perra,
resulta que primero va a ser algo muy fácil, va a ser algo muy rápido, me voy a ahorrar el polvo que traigo de Estados Unidos que sirve para cauterizar la uña y bueno, pues todo va a ser como muy sencillo, sin embargo no es lo correcto. Si yo hago lo correcto, entonces voy a cortar la uña hasta donde debe de cortarse. Y créeme que si sangra, no es mi intención que sangre la uña, no es mancharla de sangre, ni tampoco nunca mi intención es hacer sufrir ni a tu perro ni a ninguno. Sin embargo, tengo que hacer lo correcto. Cuando la uña no se corta con cierta dimensión, y que conste que no estoy diciendo que tiene que sangrar, pero cuando la uña no se corta, resulta que va ganando terreno la misma vena capilar que está dentro de la uña. Cada vez va creciendo más y más y más, y la uña con ello también. Cuando la uña va creciendo, llega un punto en donde toca el suelo, y llega después un punto en el que empieza la uña y el suelo a empujar inclusive el dedo y a deformar un poco, digamos, la pata del perro, porque las uñas ya están demasiado crecidas. A veces, obviamente, como la uña tiene un crecimiento radial en forma de garra, puede inclusive dar la vuelta, y si el dueño es muy descuidado, y que mira que existen casos en donde la uña llega a encajarse inclusive en el mismo pie del perro. Y a veces los dueños ni siquiera se dan cuenta de esa situación. Cuando las uñas están largas, hay un riesgo, aparte de que es un poco molesto porque digo, ni siquiera nosotros los humanos podemos tener las uñas largas y menos las de los pies porque sería muy incómodo meter el pie en el calcetín, en el zapato y caminar así. Cuando la uña ya es además muy larga, en el caso de ellos que no usan obviamente zapatos, esa uña se puede atorar en algo poroso, en alguna alfombra, en algún tejido, y la uña se puede torcer e inclusive puede lastimar el dedo. Lo mismo que puede ser, ellos se van a tratar de zafar esa uña que se atoró, y al jalar inclusive ha pasado, se desprende la uña y obviamente hay una inflamación, hay un sangrado y se lastima obviamente el perro. Por eso no es lo idóneo que tengan la uña larga, porque obviamente el perro se puede lastimar. Obviamente yo tengo que cortar la uña, y créeme lo que no siempre sangran, pero si sangran, obviamente no pasa absolutamente nada. Yo tengo que hacer un procedimiento correcto para que tu perro no sangre. Pero te vuelvo a repetir, mi intención nunca en ningún momento es hacerle daño al perro. Hay mascotas que son atendidas periódicamente por el estilista, y obviamente una uña tú no lo vas a cortar de una semana a otra. A veces cuando son una atención periódica, semanal, quincenal, cada 20 días, en realidad tú no cortas la uña más que cada una vez al mes. Si la mascota tarda en venir o ser atendida por el estilista canino, obviamente 2 meses, mes y medio, entonces sí hay que hacer un corte mayor, digamos. Pero si cotidianamente tú no puedes cortar de una semana a otra la uña, y a veces es solamente un despunte lo que vas a hacer si has hecho un cotidiano recorte de las uñas. El estilista canino, recuerden que también de alguna forma no es veterinario, pero sí puede ser un canalizador de situaciones cuando el perro tiene alguna situación de enfermedad, que sean una deformación de las uñas, que sean unas uñas que estén porosas, unas uñas quebradizas, algún problema obviamente provocado por las uñas, una uña que se haya roto, que se haya arrancado y que a lo mejor hasta aquí tenga un proceso infeccioso, una uña enterrada que tenga inflamación, pus y demás. Estos casos obviamente nosotros los estilistas debemos canalizarlos con el veterinario para que hagan la atención de la mascota, ¿no? Ahora voy a explicar la técnica correcta para cortar la uña. Tenemos el dedo del perro y tenemos el crecimiento de la uña. Esta uña, desde luego, tiene un crecimiento que llamamos radial, porque describe, obviamente, una circunferencia. Dentro de la uña va a correr del dedo, a través de la uña hasta cierta distancia, una vena que se llama capilar porque es muy delgadita. Es de un diámetro infinitamente pequeño. Y entonces, cuando nosotros
cortamos la uña nada más aquí en la punta, es donde yo digo que nos estamos haciendo tontos y estamos engañando al cliente y estamos haciendo que la uña crezca y más allá de lo correcto. Si nosotros tenemos un perro que tiene una uña en el cual se ve lo blanco y nosotros cortamos obviamente donde se ve lo blanco, pues tenemos muy buena suerte. Sin embargo, no todas las uñas son blancas. De hecho, es una falta de pigmentación porque un perro que tiene una correcta pigmentación, toda la uña va a ser negra. Si nosotros tenemos un perro con una correcta pigmentación y la uña es completamente negra, entonces nosotros no vamos a ver hasta dónde llega la vena. Y cuando nosotros cortemos, puede ser que nosotros vamos a llegar a la vena. En ese caso, sería el equivalente a que, visto de frente la uña, habría un hoyito. Es decir, tendríamos, si se ve de frente, la uña se vería así, cortada y con un pequeño puntito rojo porque por ahí viene la vena capilar y va a empezar a fluir sangre. Por eso es que cuando cortamos la uña, lo que debemos de hacer es una hemostasis, es decir, meter presión entre nuestros dedos, el dedo del perro. Y cuando nosotros cortamos, si nosotros vemos que hay un puntito rojo que va a venir la sangre, entonces para eso siempre debo de tener preparado un pequeño cuadrito de papel absorbente que puede ser inclusive papel de baño y nosotros vamos a limpiar para que no se manche el perro, al mismo tiempo que vamos a tomar un poco de Quick Stop, de cauterizante rápido, y lo vamos a pegar ese polvito exactamente en la vena capilar. Vamos a meter un poquito de presión, unos cuantos segundos, y es bastante rápido, por eso le llamaron Quick Stop. La cauterización es casi en unos cuantos segundos. Y empezamos a liberar la presión. Si vemos, quiero comentarles que el corte de la uña debemos de hacerlo lo más eficiente. Y lo más eficiente quiere decir lo siguiente. Tenemos nuestra uña, tenemos nuestra vena capilar. Cuando nosotros cortamos, nosotros debemos de cortar. No aquí, este corte no es correcto. Cuando nosotros cortamos la uña, lo mejor es cortarla en forma de sesgo. Esto es lo correcto. Esto es lo que debemos de hacer. Si nosotros cortamos de manera sesgada, estamos de alguna forma cortando en el mismo punto. La diferencia va a ser que cuando hacemos este corte, debido al crecimiento radial de la uña, en realidad estamos siendo más efectivos porque estamos disminuyendo más uña, estamos quitando días de crecimiento y de esta manera entonces nuestro corte va a ser más eficiente porque estamos quitando todos estos días de crecimiento, esta área. El Quick Stop es un polvo, es un cauterizador rápido que inmediatamente forma el tapón plaquetario al contacto con la sangre, de la vena capilar. Y bueno, químicamente el Quick Stop es una mezcla que tiene como ingrediente principal el sulfuro férrico. Me viene al recuerdo que la primera vez que yo conocí el sulfuro férrico precisamente para cauterizar y cauterizaba las uñas como tal fue en Estados Unidos con un amigo que en paz descanse que se llamó Art Montoya. Art Montoya, que por cierto me heredó en su testamento esta pequeña figura artística de un poodle. Tenía el frasco de sulfuro férrico como tal, era de color ámbar como los productos químicos. Y recuerdo que ahí agarraba el polvo amarillo y se lo ponía a las uñas y bueno, eso fue la primera vez que yo me enteré que era un compuesto químico precisamente y era químicamente puro y era sulfuro férrico. Lo que se aplicaba directamente al corte de las uñas desde hace muchos años que lo hacía yo en Estados Unidos. Pero sin embargo, a través del tiempo, y bueno, en México siempre ha sido muy difícil conseguir el Quick Stop. De hecho, hay algunas veces que te venden
Quick Stop que es de muy mala calidad, que a veces ni siquiera cauteriza y es altamente higroscópico, se hace piedra porque absorbe humedad del medio ambiente. Y entonces en realidad no es tan bueno, tan eficiente como el Quick Stop que venden en Estados Unidos. Y recuerdo que muchas veces la gente decía es que con cenizas de cigarro lo puedes cauterizar también con cemento Crest para azulejos, en fin, de muchas formas, hasta con cola loca dicen que puedes cauterizar la uña. Sin embargo, yo honestamente, el único polvo, la única sustancia que yo recomiendo y definitivamente que siempre debemos de tener es el Quick Stop, para poder cauterizar correctamente las uñas de los perros. Aquí tenemos el caso de una mascota que tiene 4 meses que no se le había atendido. Vean el largo de las uñas. Una pregunta que me hacen los alumnos sobre todo es que si les duele el corte de las uñas. Y yo les digo, mira, se los he preguntado a muchos perros, pero afortunadamente ninguno de ellos me ha contestado. Los perros me sorprenden y muchos de ellos en realidad parece mentira, pero les cortas una uña y casi te están poniendo la siguiente para que se las cortes. Sin embargo, es cierto que hay muchos perros que son muy sensibles en sus patas y no se dejan a veces ni tocar sus patitas. Y entonces les agarras el pie y ya se están jalando o ponen resistencia, o si cuando les cortas hacen y pues obviamente no les agrada. Sin embargo, pues siempre hay muchos casos en los que obviamente, como este que están ustedes viendo, está la uña larga, está sangrando y sin embargo la mascota como si nada. Es muy importante que nosotros enseñemos a los perros a recortar las uñas desde los 3 meses de edad, para que ellos obviamente se desensibilicen y se acostumbren finalmente al corte de las uñas, pero sobre todo a la manipulación de sus pies. Y nosotros los estilistas sabemos que hay muchos de ellos inclusive que no se dejan tocar bien ni siquiera para ser recortado, rasurado su piecito o meterles la tijera o la máquina. Y son perros obviamente que tienen una alta sensibilidad en sus pies y no se dejan tocar. Pero bueno, pasa como con nosotros, que a veces hay gente que no nos gusta que nos toquen la espalda, la oreja, el pie, qué sé yo. Debemos de iniciar siempre el corte buscando los dedos accesorios o los que la gente les llama espolones, porque muchas veces cortamos las uñas y damos por alto el espolón, no lo buscamos. A veces tienen espolones también en las patas traseras y resulta que como no lo cortamos, este es el que va a ocasionar problemas en la mascota. Tiene las uñas recortadas menos el espolón, y el espolón es el que se les llega a encajar en la piel. Entonces siempre empiecen por cortar las uñas de los dedos accesorios. Bien, no todos los perros su opción es el corta uñas en forma de guillotina, sino que también hay algunos perros y algunos casos en los que una de las opciones va a ser esta herramienta, que es como tal una herramienta, la marca es Dremel. El Dremel es un desbastador, tiene un motor, aquí está, aquí le estamos subiendo la velocidad, es un motor que tiene en la punta una lija. Esto se adapta ahí, la lija se cambia continuamente cuando ya tarda muchos servicios, y entonces nosotros vamos a activarlo. Y lo que tenemos que hacer cuando no requiere a lo mejor el corte, pero sí vamos a rematar, digamos, la punta de la uña para que no arañe el perro, entonces puede ser que con el Dremel hagamos esto nada más. Desbastamos la punta de la uña, ¿sí? Pero es nada más la punta, vean cómo la utilizo. Lo único es que hay que tener cuidado en el caso, por ejemplo, de perros de pelo largo, en donde sí tenemos que recoger totalmente el pelo para que no se nos vaya a enredar en el motor. Realmente el Dremel, aun cuando suena el motor, en realidad es cero peligroso, porque miren, ¿sí? Lo estoy recargando en mi pie
lo voy a recargar en el pie del perro y no le hace realmente ningún daño. Es más bien la sensación. No todos los perros son candidatos al corta uñas. Ni no todos los perros son candidatos al Dremel. Bueno, resulta que cuando se empezó a utilizar este desbastador, las marcas también de perro como Oster, como Andis, como otras marcas, hicieron también su propia versión de desbastador de uñas. De hecho, el mismo Dremel también hizo su propio desbastador de uñas marca perro. Es exactamente lo mismo, lo hizo inalámbrico también, desde luego. Y entonces aquí lo tienen y le pusieron una huellita y ya con esto lo venden mucho más caro. Y precisamente los desbastadores de Oster, de Andis, etcétera, que no son exactamente la herramienta Dremel, resulta que te los venden más caros porque es precisamente según para perro, pero realmente es un motor y es exactamente el mismo mecanismo, la misma lija. Aquí en la conveniencia, obviamente, con el Dremel inalámbrico, que lo hay sin que sea marca perro, es precisamente otra vez la ventaja de que puedes manejarlo, obviamente, sin estar conectado con ningún cable. Existen corta uñas según para gato, para perro chiquito, para perro mediano, para perro grande, pero en realidad, ya hablando en serio, en realidad con un solo corta uñas puedes hacer realmente cualquier perro, chico, mediano o grande, y hasta gatos con el mismo corta uñas. Aquí tienen, ustedes solamente despunté y bien, el perro estuvo tranquilo, ¿sí? Y creo que lo toleró más que el mismo Dremel. Inventaron también algunos corta uñas que te detectan la presión sanguínea. Entonces tú metes la uña y cuando hace pi, 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 ahí está la vena, y entonces tú te regresas un poquito y cuando ya no suena, obviamente cortas la uña. El grueso de los estilistas en todo el mundo no le vieron así como que mucha utilidad. A veces falla, todo el tiempo tienes que estar cambiando la batería, en fin. Vuelvo a repetir, realmente no es necesario sangrar al perro, lo que se necesita es hacerlo correctamente, hacer un corte de uñas, y si en medio de eso llegamos a tocar la vena, no pasa absolutamente nada. Si la vena se vuelve a destapar la uña ya en casa, el dueño no tiene que correr precisamente con el veterinario, no va a pasar nada. Con que nosotros le hagamos una presión exactamente en el dedo, en unos cuantos segundos debe de ceder y debe de otra vez de detenerse el sangrado. Solamente que tuviéramos un caso de un perro que algunas horas después sigue sangrando, puede ser que el perro más bien tenga algunos problemas de coagulación, y en ese caso obviamente tenemos que ir a asistir con el veterinario para que nos haga la cauterización pues de este perro, ¿no? De este caso. Pero son casos muy excepcionales. Aquí tenemos el caso de una perrita que ustedes pueden ver, la uña ya está crecida, vean lo blanco. Sin embargo, en realidad cuando apoya, cuando pisa, las uñas no están tocando el piso. Empiezan a tener los perros problema cuando ya la uña toca el piso, y inclusive es tan larga que empieza a empujar el dedo y a deformarlo, como ya lo vimos en otra imagen. Aquí en este caso, sin embargo, es importante sí cortar la uña, y el corte debe de ser como pues básicamente un despunte, más o menos sería como el equivalente a esto, ¿sí? No forzosamente tiene que sangrar. Tenemos a veces casos de perros en los que no se dejan tocar la pata, y en ese caso nosotros lo que podemos hacer sería solamente procurar hacer una manipulación de tal forma que logremos meter la uña y la recortemos sin que toquemos el pie, sin cargar, o sea, de hecho apoyada, digamos, básicamente la pata, y desde ahí recortarla sin que haya una manipulación del pie, sobre todo cuando el perro no se deja. Aquí tenemos el caso de una perrita con las uñas muy largas. Ya esta sí, cuando pisa, el dedo empieza a ser movido, empujado, deformado por la misma uña al caer todo el peso sobre las patitas.
En este caso tenemos unas uñas, la cual una está bien pigmentada, las otras regularmente, otra menos, y aquí totalmente despigmentada la uña. Y entonces vamos a cortarla. Voy a cortar, acuérdense, en sesgo, y vean cómo corto una, dos, ya corté la accesoria, y también siempre termino cortando dos al mismo tiempo aquí, evitando un corte. No tiene que sangrar forzosamente. Y ustedes están viendo a la perrita siempre tranquila, relajada, no tienen por qué ser algo de sufrimiento. Inclusive una de las uñas me topé con que sin cortarla, nada más la arranqué, ya tenía este pedazo de uña colgando y solamente la despegué. Inclusive veo que la uña está como hueca. Esta uña hace días que seguramente se atoró y se le arrancó, pero no estaba desprendida completamente, y ahorita ya nada más con un jaloncito fue que terminé de quitarla. Aquí tenemos un caso de una mascota, cachorrita, que es su primera vez que viene a la estética, tiene 4 meses de edad, y entonces ella ya tuvo la experiencia, no solamente ahorita de las uñas, sino de todo el servicio. Tiene que ser un buen recuerdo para que ella se acostumbre y cada vez sea más fácil para quien quiera que la atienda. Vean cómo estoy cortando las uñas, es el primer corte, vean la longitud que tienen las uñas. Y entonces ella no está sufriendo, no me interesa sangrarla, simplemente me interesa cortar las uñas correctamente para que ella obviamente esté siempre en las mejores condiciones. Aquí tenemos a un ejemplar, un perro grande, que además es un perro adulto, y entonces a veces estos perros no se dejan cortar porque no se dejan agarrar la pata. En ese caso yo no levanto la pata y a veces la pongo en la orilla de la mesa y desde ahí procuro recortarla, o inclusive puede ser que desde aquí yo esté recortando la uña, metiéndola obviamente en el corta uñas, aquí, sin manipular la pata. Algunas veces los perros obviamente no se dejan y cuesta mucho trabajo estar cargando la pata, o bien ellos no se dejan y se jalan, o de plano no les gusta. Entonces yo una sugerencia o un tip que aprendí en Estados Unidos fue que al perro, una persona que te ayude a palmear exactamente aquí atrás de la oreja, más o menos como cuando nos hacemos así en la espalda, con esa fortaleza ustedes pueden pegarle aquí exactamente atrás de la oreja al perro, justamente en el momento en que se distrae el perro. Y entonces eso también es un tip que aprendí en Estados Unidos y funciona mucho para cortar las uñas de los perros grandes. Es muy importante cuando se haga el corte que lo hagamos en un movimiento rápido, para que no estemos lastimando a la mascota. Si lo hacemos lento sería el equivalente a estar machucando la uña, y no debe de ser así. Es importante también que cuando tenemos una mascota que en realidad no le agrada el corte de uñas, cuando terminemos de hacerlo, sería muy positivo, sería muy bueno poderles ofrecer un pedacito de galleta, un pedacito de algo que sirva de premio. Recuerdo el año pasado, en el Latin Zoo 2015,
escuchar en el World Trade Center a un ponente que decía que las uñas de los perros se deben de cortar antes del baño para no entregar perros manchados de sangre. Definitivamente eso es una mentira. Nunca debemos de entregar un perro que esté manchado de sangre, eso es obvio. Pero no por eso debemos de cortar las uñas antes del baño. Cuando vamos con el podólogo a que nos corten las uñas, o cuando vamos con el manicurista y va a hacer algún procedimiento con las uñas, no sé si recuerdan o han visto que normalmente los ponen a remojar primero los pies o las manos, o bien por lo menos les ponen como unos papeles o algodones impregnados con algunas soluciones salinas, con algunos aceites y demás, y los colocan exactamente encima de la uña. Esto es precisamente previo a cualquier procedimiento para reblandecer la uña y que sea menos drástico el corte. En el caso de nuestros perros no son la excepción. Claro, no vamos a ponerle a nuestros perros en las patitas, obviamente, algodones ni absorbentes con líquidos para reblandecerlas. No, precisamente como ellos los bañamos, durante todo el procedimiento del baño, la uña se va a reblandecer. Y después del baño precisamente es cuando debemos de proceder a hacer el corte de la uña. Me queda perfectamente claro que no debemos de entregar perros ensangrentados, pero para eso es precisamente que debemos de hacer una técnica correcta. Recuerden, hacer hemostasis con los dedos, haciendo presión en cada uno de los deditos del perro, y si viniera un poquito de sangre, limpiamos con el papel secante y colocamos el Quick Stop. En el caso de que por accidente se nos manche un poco el pelito del perro, pues bueno, tenemos que limpiarlo. Y si es una cosa mínima, bastará con que con un poquito de algodón impregnado con peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, nosotros al contacto, ¿sí?, el agua oxigenada con la hemoglobina roja precisamente de la sangre, van a hacer una reacción de óxido de reducción y la hemoglobina va a tornarse de roja a incolora y se va a desmanchar al contacto, obviamente, con el agua oxigenada. Ese es el procedimiento correcto. Bueno, pues resulta que quiero decirles que el problema más grave que yo he tenido en prácticamente 28 años de experiencia en la estética canina, el problema más grave que yo he tenido ha sido precisamente por una uña de un chihuahueño que se destapó y que sangró. Y sangró obviamente pues un poco y no había más que volver a cauterizar y hasta ahí. Pero fue un escándalo lo que me hizo la propietaria en aquel entonces, que realmente a veces caemos en los excesos. Sin embargo, a pesar de aquella mala situación, yo nunca dejé de hacer lo correcto y cortarles las uñas a los perros hasta el día de hoy de la manera adecuada. Vuelvo a repetir, no es mi intención lastimar desde luego a ningún perro, no es mi intención sangrar a ningún perro, ese no es ningún objetivo. El corte de uñas debe de hacerse correcto y simplemente si hay un sangrado porque tocamos la vena capilar no pasa absolutamente nada. Nadie ha muerto por una uña, ni un humano ni un perro. Y lo único que hay que hacer es cauterizar y no pasa absolutamente nada. Es muy importante que tengamos perros correctamente cuidados, con las uñas recortadas, correctamente atendidos y cada vez en mejores condiciones, obviamente, nuestras mascotas. Es responsabilidad de nosotros los estilistas poder educar y poder informar a los propietarios de las mascotas para que cada vez tengan a las mascotas en mejores condiciones. Definitivamente estoy convencido que lo más importante siempre va a ser educarnos, porque la educación es la única que nos puede salvar. Muchas gracias a todos ustedes y este video está precisamente para los estilistas, para los veterinarios, ¿por qué no?, para los propietarios de las mascotas, pero principalmente está dedicado a ellos, nuestros perros. Gracias. ¡Ahorita!
es estética y escuela. Es estética y escuela, en el país el primero.